Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, saludándoles desde Púlpito Virtual y trayéndoles otra entrega de Tras las huellas del Señor Jesús en el libro de los Salmos. Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice el apóstol Pedro: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor los bendiga una vez más. Aquí el apóstol Pedro está afirmando que es el Señor Jesús inequívocamente aquella piedra que en el Salmo 118 era anunciada como rechazada, como reprobada. Ya hemos dicho que las piedras eran extraídas en la cantera y labrada allí porque todavía estaban blandas y maleables, pero luego que salían ya y eran expuestas al aire libre, se solidificaban y era imposible moldearlas, por no tener las herramientas que hoy tenemos. De manera entonces que al ser llevadas al lugar de la construcción y no encajar, por muy grandes, por muy pequeñas o por no tener la forma que se requería, eran desechadas. O sencillamente si se partían ya no servían. Primer libro de Reyes 6:7 dice: Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en la cantera, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. De la cantera entonces serán llevada al lugar de construcción. Cristo el Señor es la roca eterna que fue cortada de la cantera celestial y vino para ser la base de nuestras vidas. Pero ¿quién desechó esta piedra? ¿Quién desechó esta roca? Dice la Biblia que el Señor Jesús es la roca de la cual el pueblo de Israel tomó agua en el desierto en 1 Corintios 10:4. Es también la roca eterna, la roca de salvación del pueblo de Israel, Deuteronomio 32:15. Pero dice Juan 1:9, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Aquí hay un primer rechazo, porque esperaban a un Mesías con una espada en la mano que echara al imperio, y se presentó un Mesías humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Pero aquellos la desecharon. Sin embargo, lo que la recibimos, dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos del Señor. También nos dice la Biblia que fue rechazado por sus propios hermanos. Juan 7:2, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. También fue rechazado por los sacerdotes, fue rechazado por los gobernantes, fue rechazado por el pueblo en general. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4 que luego de haber leído el libro y haber dicho que ese pasaje se había cumplido en él, buscaban la forma de despeñarlo, y dice el 4:28, al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto y lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre la cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de ellos y se escapó. El pueblo religioso lo desechó porque veían las grandes obras que él hacía y cómo el pueblo creía en el Señor Jesús. Finalmente, un gran número de habitantes de Jerusalén, del pueblo, fueron motivados por los ancianos y los sacerdotes para rechazar al Señor y así de esta manera aclamar y pedir que libertaran a Barrabás. Lo rechazaron por todas partes. Pero hoy nosotros, los que le recibimos, los que creemos en él, somos sus hijos y no nos avergonzamos. Aunque muchos le rechacen, yo seguiré diciendo que en Jesucristo hay salvación y vida eterna.